¿Me están viendo y escuchando, no es cierto? Sí, fuerte Sí, y claro. perfecto. ¿Cómo te lo volaste? La luz. Perra, culiao, me voy al pasillo de nuevo. Puta bebé, ¿no te lo vayas a quitar ahora? Allá. Hay que prender la luz cada vez que ocupes el pasillo. ¡Sale de acá, mierda! Profe, Sí, hay varios de mis compañeros que dicen que no pueden entrar por el enlace, que le está pidiendo contraseña. sí, qué raro. A ver, déjeme Primero el revisar. Eduardo no podía entrar, después el Ronald y ahora el Rodrigo. Tampoco puede entrar el Rodrigo. También les Dame pide un lo mismo. segundo. Es raro porque, como le digo, yo no he hecho nada distinto a lo A mí me pasó lo mismo. que tuvo que poner la clave. No me dio la opción de ingresar por Gmail o por Facebook o por otra opción y ¿Ya? me incliné por Gmail, pues y por eso me abrió el Gmail. También me abrió por Gmail. A ver, Sí, dice así es, compañero, a todos inhabilitar. nos... Mostrar el Sí, número profe, a oculto. todos parece que le está pasando eso. ¿Será Finaliza. problema del Zoom? No sé, pero a mí no me pasó eso, pues yo llegué y entré nomás. Sí, pues es raro porque yo no he puesto ninguna restricción. Profe, cuesta entrar a la, A a ver, la clase. déjeme ver si hay alguna opción que esté impidiendo. Es que puede ser porque usted ahí a lo mejor puede haber apretado alguna cosa pues, No, en este lapso. nada distinto a lo de siempre. Es que como yo entré y los demás Sí, después no pues por pudieron eso le entrar, digo, o sea, ¿cómo usted entró y los demás no pueden entrar? que algo tiene que haber apretado por ahí, pues profe. No, nada que yo sepa que... A ver, el compartir, deme un segundo. Vamos a cerrar Profe, mientras... pero todos los que tenían problemas ya entraron, pues. ¿Ya? Sí, pues yo veo a Leonel, José, el Eduardo está adentro. Ricardo, El Rodrigo todavía no puede entrar porque el Rodrigo no tiene Facebook. ¿No tiene ¿Cómo va a qué? Tiene entrar que por hacerlo, Facebook? tiene que hacerlo con una cuenta Gmail entonces. A ver, yo le voy a dar la cuenta Gmail para que pueda entrar si es que tiene problemas. Deme un segundo. Dígale que el, la clave para ingresar a la reunión es, anótenla por si acaso, Ya, pero no debiera ser porque como le digo está el link en el foro de ustedes, pero anoten la clave de la reunión, 880 99 61 4106.
Ese es el ID de la reunión. Y si le pide una clave adicional es la 198-554. La clave de reunión es 198-554 y el ID es el 880-9961-4106. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ahí Ya. ya se la mandé al Rodrigo. Al Ya. Rodrigo. En todo caso, como le digo, no debiera ser porque no he puesto restricciones para que entren. Ya, jóvenes, mientras se van integrando, vamos a hacer una pequeña introducción respecto a la clase anterior. Recuerden que cuando nosotros conversamos de la gestión de la cadena de suministro, hablábamos que habían algunos actores fundamentales. ¿Cuáles eran esos actores fundamentales? Proveedores, producción, distribución, cliente. ¿Estamos claros? Cuando hablemos Sí. siempre de la cadena de suministro, esos son los actores principales. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es hacer un análisis de cada uno de esos actores principales para que tengan claro cuáles son los elementos de planificación y cuáles son los elementos de control que deberíamos tener presentes en cada uno de ellos. Entonces, en el primer actor o en el primer proceso que nosotros vimos fue el de proveedores, en donde yo le dije que había que tener como elementos de decisión, ¿no es cierto?, dos tipos de proveedores. Y aquí hago la distinción conceptualmente que recién se lo explicaba Jorge Saavedra. Los proveedores cuando están siendo seleccionados y los proveedores cuando ya han sido seleccionados y yo los tengo que evaluar. Entonces hay dos instancias de evaluación distintas y por eso que conceptualmente se habla de oferentes cuando estoy en la etapa de seleccionar y se habla de proveedores cuando estamos en la etapa ya de control del proveedor que me realizó el trabajo o me vendió algún producto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya. Por lo tanto, los Sí. criterios de evaluación que yo debiera utilizar son distintos, dependiendo si estoy evaluando post servicio o si estoy evaluando para cuando yo estoy seleccionando al proveedor. ¿Ya? Eso es una primera situación que tienen que tenerlo claro. Entonces, yo les explicaba que les subí yo un ejemplo en donde salía clarito cómo debían hacer, digamos, o utilizar los criterios de evaluación. ¿Ya? Ahora, esto es una crítica constructiva porque de repente me empiezan a hacer preguntas que están en la plataforma, solo que ustedes no se dan el tiempo de revisarlas y de estudiarlas, ¿ya? Entonces, aquí también hay hay una gestión de parte de ustedes en el sentido de leer el material que yo le estoy subiendo. O sea, miren, yo escuchaba hoy día atentamente en la mañana a un académico de una de las universidades, en donde él estaba indicando, ¿no es cierto?, de que con esta situación que estamos viviendo, viene un cambio radical en las formas de comprender la sociedad y de tratar de, ¿no es cierto?, de cómo vamos a llevar de aquí la vida en adelante. O sea, ustedes están partiendo en esto y tienen que entender de que con esto la cosa a lo mejor no va a volver a ser tal como estaba antes. Hay muchas situaciones
que ya están cambiando. Por ejemplo, el sistema educacional, del momento en que nosotros estamos utilizando el teletrabajo o teleeducación, ¿no es cierto? Ya es un cambio de paradigma y que probablemente se va a instalar en muchas situaciones. Nosotros en Esucomet ya la teníamos con los cursos, ¿no es cierto?, que eran semipresenciales. Pero lo más probable es que en la medida en que esto siga, muchos aprendizajes van a tener que ser en forma digital. Entonces, tienen que subirse al carro y tomar, digamos, toda la tecnología que tengan a su alcance para que puedan, ¿no es cierto?, lograr las competencias que les va a exigir la sociedad cuando ustedes ya estén con su título y trabajando, digamos, en propiedad. Entonces, es una crítica para que ustedes, constructiva, para que ustedes entiendan de que no es que uno quiera, ¿no es cierto?, pasar el minuto y después volvamos a lo mismo. No es la idea. O sea, yo creo que va a haber un cambio y ese cambio es importante que ustedes lo vayan asumiendo. ¿Ya? Dicho eso, como les decía, en relación al proceso que nosotros estábamos analizando, el primer proceso que tenía que ver con la planificación y el control de los proveedores, ¿no es cierto?, estaban estas dos instancias que yo les señalaba, ¿ya? Y por lo tanto yo les señalé un ejemplo que no sé si lo pueden ver en pantalla. ¿Me pueden contestar? No, profe, no hay nada compartido. No hay nada compartido, espérenme un minuto para... Denme un segundo. ¿No se ve nada? ¿Ahí? No, No, nada. Ya. nada. Déjenme cambiar la opción, a lo mejor es un problema de opción acá que tengo que cambiar, ¿eh? ¿Ahí se observa o no algo? Sí, ahí se observa el escritorio ¿Ya? donde tiene los archivos. Ya. Tendría que abrir el Sí, archivo que no, por usted eso. Sí, necesita. ahora yo les voy a mostrar, digamos, el tema donde yo lo tengo. Denme un segundo. Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Que estoy abriendo Sucome. No sé el escritorio. No, Sigue viéndose el escritorio. A ver, denme un segundo. Ahí que ven, seguimos viendo las carpetas que tienen en su escritorio. espérenme un minuto. Ahora se ve Zoom. Ya, eso es lo que quería ver. Espérenme un minuto.
¿Se está viendo lo que estoy abriendo, no? No, solo la pantalla de Zoom. Denme un segundo. Voy a bajar el archivo. Lo había bajado, pero se me perdió. Ahí se ve. ¿O sigue No, viendo? profe, nada. Ya, déjenme cambiar de pantalla a ver si me la muestra. Denme un segundo. Ahí debieran ver la pauta. Déjenme compartírsela. ¿Ahí? No. ¿Tampoco? Sí, Ahí sí, sí, vamos ahí a sí. ver la- Ya. Ahí sí. Perfecto. Ya, ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, una formulita en donde dice primero aspecto económico, en donde señala 100 puntos, pero está ponderado en un 45%. ¿Qué significa que esté ponderado en un 45%? Significa que ese factor, que es el precio, tiene un peso del 45% en el total de la evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, después, ¿qué hago? Aplico la formulita para los 3 proveedores que salen en el ejemplo. Compañía 1, compañía 2 y compañía 3. ¿Está claro? Sí. Ya. Por lo tanto, dice ahí la fórmula valor mínimo ofertado por la oferta de cada oferente. Entonces, lo que está haciendo es dividir el valor de cada oferta por, el valor mínimo ofertado con el valor de cada oferta. Y eso multiplicado por 100. Ahí yo voy a obtener el puntaje de un proveedor. Y luego eso yo lo tengo que multiplicar por el peso que tiene el factor, que es un 45%. 0,45 sería. 0,45. Entonces déjenme escribírselo. Voy a tratar de abrir la pantalla pizarra para ver si puedo. Denme un segundo para explicárselo con mayor detalle. Ahí están viendo la pizarra. Sí, se ve blanco todo. Ya, perfecto. Mire, entonces, si yo tengo el factor precio, dice valor o precio, ¿no es cierto?, de valor mínimo ofertado dividido por el valor de cada oferta. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un oferente que haya tenido, pensemos en el proveedor de la mínima oferta. Si la oferta con que ese proveedor ofertó fue de 1000, entonces va a ser el valor mínimo, que en este caso es ese mismo oferente, 1000, dividido por el valor de su oferta, 1000. Y eso multiplicado por 100. Por 100. No encuentro ahí. Multiplicado por 100. Entonces eso me va a dar un valor de 100. O 100. sea, ese proveedor va a tener 100 puntos. ¿Ya? Pero como el peso específico de ese proveedor, o sea, de ese factor era 45, yo tomo los 100 que obtuvo ese proveedor y los multiplico por ¿cuánto? 0,45. Por 0,45. Perfecto. Porque como es porcentaje, ¿no es cierto?, lo llevo
en este caso a decimales, y me da los 45 puntos que tiene ese proveedor o ese oferente, para ser más preciso en el lenguaje. El proveedor o el oferente que sigue va a ser el valor mínimo, que van a ser los mismos 1000, ¿no es cierto? Pero dividido por el valor del oferente que le sigue en precio, que pensemos que fueran 1200. Entonces eso me va a dar, en el fondo no sé cuánto, pero dividan 1000 por 1200. ¿Alguien que tenga su celular a mano? Cero coma 83. 0,83. Y eso obviamente multiplicado por 100. 83,3. 83,3 puntos. ¿Se entiende? Por lo tanto, el oferente que le sigue en precio ya no va a tener los 100 puntos, sino que va a tener 83,3 puntos. Pero como tengo que además ponderarlo por el peso del factor, lo tengo que multiplicar por 0,45. Y ahí le va a dar el puntaje final en ese factor para esos dos proveedores. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Ya. Sí, profesor. Lo mismo sucede con los otros dos factores. O sea, si yo estoy calculando plazo de entrega, me lo preguntaba recién uno de sus alumnos, creo que Jorge, no me acuerdo quién, pero me decía, el plazo de entrega, ¿cómo tengo que calcularlo? O sea, si usted está comprando, ¿a usted le interesa que le entreguen con el mayor plazo posible o con el menor plazo posible? ¿La de pago? Con el menor plazo posible de entrega. El menor plazo de entrega posible, ¿no es cierto?, de lo que está comprando. ¿Ya? Por lo tanto, Profesor, ¿sí? profesor, un alcance. Lo que pasa es que en las tres preguntas hay, ¿cómo se llama? Diferentes factores. Sí. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me salen resultados diferentes porque el tema es que se da por el plazo de entrega, otro por garantía y otro por precio. Porque son Y de tres acuerdo factores distintos. Es lo que estamos De acuerdo. recién diciendo, Eduardo. Pero ahí yo saco un puntaje total por cada empresa y de acuerdo a eso elijo la empresa, ¿no? Exactamente. Después tienes que sumar los tres puntajes. El de precio, Exacto. el de plazo y el de garantía. ¿Se Oye, entendió? sí. Ya. Eso es respecto a los criterios, digamos, para evaluar oferentes. ¿Ya? Ojo, porque... Se consulta. Sí. Jaime, cuéntame. Con respecto a lo que usted está explicando, que en el ejercicio unido uno siempre quiere el menor valor y el menor tiempo posible. Exacto. Pero en el 3 habla de garantía, lo que por ende uno espera que se extienda en el plazo. Me Sí. convienen más meses. Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahí? Velo, si está en el ejemplo, revisen la presentación. Piensen un poquito, o sea, no esperen que uno les dé todo entregado. O sea, si en el fondo, a ver, si tú me lo estás diciendo, si yo espero que sea el mayor plazo, entonces, ¿qué es lo que debiera hacer? Tal como lo estamos haciendo en la formulita acá. Plazo mayor dividido por el plazo de cada oferente. Nada más. Cambia el criterio. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Se entiende o no, Jaime? Sí, profe, esa era mi duda, lo que le había comentado la tarde. Ahí entiendo el tema. Perfecto. Voy a borrar y voy a escribir ahora, voy a aclarar un poquito, porque todavía no me he metido en la clase de hoy, por si acaso, para que el observador que me está observando, valga la redundancia, entienda de que esto es solo un repaso de las inquietudes que tienen ustedes respecto al ejercicio que yo les di para que pudieran resolverlo. ¿Ya? Entonces,
respecto al indicador, no me acuerdo ¿Esa es cuál la era. última pregunta? Esa era la última pregunta, no me acuerdo qué decía. Me parece que establecía... Porfe, ¿Sí? se lo dicto. ¿Ya? Dice, calcule el indicador de cumplimiento de entregas Ya, e interprete el resultado ¿Ya? si tiene los siguientes datos. ¿Ya? Dice, toma de muestras para coronavirus comprada por la Clínica Ciudad del Mar para el mes de abril 2020, salen que 1000. Y Perfecto. muestras efectivamente tomadas, 1200, Ya. ya que la clínica tuvo que conseguir en el sector público para cubrir la demanda. Ya. Miren, aquí vuelvo a reiterar lo que les dije. La construcción de indicadores no nace al azar. Ustedes son los que tienen que pensar, porque el día de mañana, si su jefe le dice, oye, Alexi, necesito que me construyas un indicador para evaluar las entregas. Entonces usted va y le va a preguntar, pero jefe, ¿cómo lo hago? No, pues no es la idea. O sea, usted tiene que machacarse el cerebro y ver cómo logra construir ese indicador. Algunos de los que me preguntaron tendieron a acercarse a la respuesta y otros definitivamente no hicieron nada porque no entendieron nada. Entonces aquí la moraleja es que revisen las presentaciones que yo les mandé sobre indicadores y los ejemplos que hay de indicadores para que puedan entender mejor cómo se construye un indicador, ¿ya? Pero en el fondo a mí lo que me están preguntando es, y aquí voy a resolver un poquito el problema para que entiendan, pero no era la idea. La idea es que ustedes, digamos, ¿no es cierto?, pudieran resolverlo y pudieran interpretarlo. Entonces, si yo tengo 1200, o sea, y tengo lo programado, o sea, tengo dos variables. Por un lado, lo que yo programé, y por otro lado, lo que efectivamente me entregaron. Entonces, ¿cuál es la relación que debiera tener? Debiera decir, ¿no es cierto?, entregas versus programada. Y en este caso, como las entregas fueron de 1200, las divido por las programadas, que fueron 1000, ¿no es cierto? Y como es un porcentaje, ¿no es cierto?, esto debiera llevarlo como una formulita de variación, en donde yo voy a tener 1200, perdón, por 1100 multiplicado por 100, porque es un porcentaje, menos 100. Y eso le va a dar al final 120. O 20, no me acuerdo, creo que es 20. Entonces, ¿qué significa? Es un 20%. Que hubo, aquí a donde viene la interpretación y el razonamiento, porque cuando ustedes han escuchado las noticias, ¿no es cierto?, con los datos duros al ministro Manelich, él da información, pero el dato duro no sirve si no va con una interpretación adecuada. Entonces, como lo estaba diciendo recién, ¿quién me lo estaba diciendo? Perdón, ¿qué alumno? Héctor. O sea, tuve un 20%, pero de crecimiento o de decrecimiento. O de, a ver, en relación a la formulita, de mayores entregas respecto a lo programado. O sea, me equivoqué en un 20% de la estimación que yo había hecho. Un déficit de un 20%. Un déficit de un 20%. O sea, quedé corto en lo que yo programé. ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya. Entonces, la fórmula no la habría llegado a esa fórmula, profe, la verdad. Pero es que eso me habla Eduardo, ¿no? Eduardo, sí. Yo sé que cuesta, pero esto requiere... No, la fórmula, no sé dónde la sacó esa fórmula. Ah, por las variables que yo tenía. Hasta el por 100 está bien, pero menos 100 ahí, no sé dónde sacó ese menos 100. Porque en el fondo es un porcentaje. Entonces,
como es un porcentaje, ¿no es cierto? Yo divido 1200 dividido por 1000, Ya. ¿no es cierto? Ah, ya, ok. Eso me da 120 menos los 100, como es una variación, es un índice de variación, entonces lo que me está preguntando en el fondo es cuánto varió lo entregado respecto a lo programado. Y las variaciones, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la presentación, se calculan de esta manera. Entonces, entregas o lo real recibido respecto a lo programado multiplicado por 100 menos 100. Y eso te va a dar los 20. Entonces yo sé que cuantitativamente no es fácil, ¿ya? Pero la idea, jóvenes, es que hagan un esfuerzo, especialmente a veces en los indicadores cuánticos, porque cuando uno quiere resaltar decisiones, tiene que llevarlo a números. Y yo sé que a veces ustedes vienen con esa debilidad, pero es importante que la puedan tratar de superar. Y por eso yo les doy estos ejercicios, que en rigor no son tan complejos, pero requieren un poquito de pensar, de analizar, ¿no es cierto? Y por eso yo les mando las PPT, las informaciones adicionales, para que ustedes revisen y puedan consultarme. Pero no esperen respuestas dadas. Cuando alguien me dice, profesor, estoy bien, ese es el resultado, no van a tener una respuesta de mí, porque en el fondo yo lo que espero de ustedes es que ustedes piensen. Y después yo corrijo, y ahí veo, hizo un esfuerzo, se equivocó un poco más, un poco menos, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Y como les digo, el indicador como dato matemático no sirve de nada si yo no hago una interpretación, que es lo relevante. En la toma de decisiones, eso es lo relevante, porque si yo digo tengo un déficit de un 20%, ¿qué tengo que hacer después? Aumentar la solicitud. Buscar la mejora tratando de aumentar la solicitud, y eso requiere recursos, tal como lo hemos conversado. Entonces, me van entendiendo por qué la importancia y por qué a veces se critica tanto al ministro, o ahora mismo, yo escuchaba las noticias, yo los llevo a situaciones reales, para que lo entiendan. O sea, si ustedes vieron en la tarde las noticias, salía cómo la gente de la comuna del Bosque estaba levantándose y protestando, digamos, frente a una situación, ¿no es cierto?, de hambre. Entonces, ¿cuál fue ahí el problema? ¿Cuál creen ustedes que fue el problema ahí en la comuna? Porque profe, el lo problema que pasa está claro de que hay hambre. Ese es el problema, ¿no es cierto? sí, Pero ¿cuál fue? sí, O sea, si yo como alcalde, yo sé lo que viene, ¿qué debía haber hecho? Bueno, es una mala política social y haber planificado Eso, alguna mira, solución lo que alternativa. está diciendo Ricardo es lo que me interesaba. O sea, haber planificado, haberse anticipado a lo que ya venía. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? No esperar a que me llegue la ayuda del gobierno al tiro. O sea, tener alguna solución que me permita resolver el problema que ya venía. ¿Me siguen? Entonces ahora la bolita de nieve ya está ya echada encima. Entonces, miren, o sea, y vuelvo a reiterar, y no es porque quiera meter el tema político, pero quiero que me entiendan, que yo creo que lo que hizo Carter fue súper atinado. Él dijo, yo voy a dejar de invertir en temas de proyectos, pero esos recursos los voy a destinar a pagar el hambre de la gente que voy a tener. Entonces, el hombre fue proyectivo, o sea, logró que
de alguna manera apagar, o sea, disminuir un poquito el problema. ¿Me siguen? Sí. Ya. Eso era respecto al tema de la tarea. Puedo apagar la pizarra, ¿no? Ya. Una consulta, Sí, dígame. oiga, una consulta. ¿Este trabajo hasta cuándo se entregaba? Mañana. Mañana tienen el último Mañana. plazo. Profesor, una consulta. Esto, obviamente, nosotros estamos todos tratando de aprender y Sí, de no, sí lo alguna entiendo. podemos malinterpretar. Entonces, cuando usted evalúa, según la pauta de evaluación que usted tiene, si uno, por ejemplo, sacaba el 20%, pero si no colocaba efectivamente lo que usted puso, ¿se considera que tiene mala completa? No, O no, o sea, ¿quién me está hablando, por favor? Miguel, Miguel. Miguel, no, claramente yo les dije de un principio, mi ánimo no es reprobar a nadie, o sea, mi ánimo es ver el aprendizaje, el esfuerzo que hizo el alumno en el proceso de aprendizaje del semestre. Entonces, yo sé que pueden haber situaciones en que el alumno a lo mejor no logró entender a cabalidad, pero por último hizo el esfuerzo, ¿ya? Pero cuando alguien no hace ningún esfuerzo y me deja la hoja en blanco y por último, no sé, o sea, después de esta explicación no entrega nada, significa que tampoco hay un interés, digamos, de tratar de aprender, ¿ya? claro, que a eso iba. Por ejemplo, si usted da la respuesta un día antes, obviamente, por ejemplo, hay personas que ya lo entregamos o lo arriesgamos, que ¿Ya? estamos con errores. Entonces, esa Pero es mi pregunta. Como usted dijo la otra vez que se evaluaba hasta el último día, entonces sí, tampoco uno puede decir esto se entregó el último día con toda la respuesta hecha. pero tienen la opción de subir un segundo archivo. Profe, eso, disculpe, Sí. habla José Miguel. José Miguel. Ya, por ejemplo, si yo me equivoqué en alguna, yo ya estaba hablando con usted, yo el archivo lo subí el día, no sé si el viernes parece que lo subí, ¿Ya? y estoy seguro que me equivoqué en la cuarta, por ¿Ya? una Está pequeña bien, variable. pero muy puedes pequeña. subirme otro archivo. Pero, por ejemplo, todo lo otro lo tengo todo bueno. Es que no me da la opción para subir un segundo archivo, porque eso que usted dice ahora, ¿Ya? claro, yo ya había llegado a eso, pero no asimilé que era eso. Incluso lo había discutido con otros compañeros. ¿Ya? Pero como yo ya lo había mandado el día viernes, si no me equivoco, chuta, dije, o sea, ya le embarré, po. ¿Ya? Pero si usted dice que puede subir... No deja, profe, no deja subir otro archivo. ¿No deja Claro. subir? No deja. Qué raro, porque yo di las opciones de subir hasta 4 archivos. Entonces Profe. me llama la atención. Profe, disculpa que me Héctor. meta, pero no estoy muy de acuerdo con esa situación yo. Y soy bien sincero. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso mío del trabajo anterior, donde usted me evaluó pésimo el trabajo, ¿Ya? y donde yo le mandé un correo indicando dónde estaban todo lo que usted me dijo que no estaba en el trabajo, yo se ¿Ya? lo mandé todo recalcado, ¿Ya? y el cual no he tenido ninguna respuesta de parte suya. Pero es que, a ver, Y- Héctor, No, no, si yo pero déjeme ¿Ya? terminar la idea. La nota sigue exactamente la misma. Yo no sé si revisó lo mío o no, y yo no comparto la idea de que usted, o sea, está bien, nosotros estamos para aprender, pero no comparto la idea de que usted no esté diciendo las preguntas antes de, porque en el caso de lo que dice Miguel, los que entregan el trabajo antes se arriesgan, los que no lo han entregado prácticamente están teniendo casi el 50% del trabajo ya hecho y bien. Sí, pero yo no Yo lo voy a considero que calificar de la así misma como manera. así como se me evaluó a mí en el trabajo anterior, así debería ser siempre parejo con todo. Sí, Porque pero como usted dice, estamos para aprender. sí, está bien, Héctor, pero mira, dos aclaraciones. Primero, yo no lo voy a calificar con el mismo puntaje que obviamente, porque si me está entregando, ¿no es cierto?, corregido, yo tengo que evaluar respecto a esa corrección que él hizo. Es una primera situación. Y segundo, en respecto a tu situación puntual, ¿cuándo tú me mandaste la observación? Hace como 2 días atrás, me El parece. correo se lo mandé la semana pasada. No, Se pero lo mandé la fue, semana creo, el pasada correo. viernes. Y yo ya había cerrado las notas. Esto Las ya notas estaba están subida, puestas de hace las notas ya estaban subidas hace rato. Pero
Pero, profe, entonces que tú me vengas... Yo no he visto una retroalimentación de del correo que yo le mandé. Pero si yo lo tengo claro, si yo tengo que mandarte la retroalimentación. Porque yo, honestamente, perdón que se lo diga así, pero yo sé que las respuestas las contesté todas buenas y en base a lo que se estaba pidiendo en la pregunta. Bueno, por eso no he tenido ningún correo yo voy a responderte el correo. Incluso el trabajo decía claramente que era penalizado sacar cosas de internet, que era montaje en contra de la pauta de la evaluación. Yo no saqué nada de internet. Todo lo puse como el trabajo al contrario. Yo les puse que podían utilizar Google de información. Sí, pero iba a ser penalizado con nota mínima, y se iban a bajar los puntajes. Déjame revisarlo porque no me acuerdo de eso. No me acuerdo de eso. ¿Ya? Pero después yo te voy a responder tu correo para que quedes tranquilo. ¿Ya? Ok. Ya. Bien. Dicho eso, espero que haya quedado claro, digamos, la revisión del trabajo y de la evaluación de los proveedores, que es lo que me interesaba. Hoy día, la clase de hoy, vamos a meternos ya en el proceso de operaciones o de producción, que tiene que ver con gestión de operaciones. ¿Están viendo en este minuto la presentación o no? No, profe. Ya, déjenme revisar qué está pasando ahí. Denme un segundo. Ahí no se ve nada. No, todavía nada. Ahí. No, profe. Nada. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no me da la opción. Déjenme un... Ahora debiera salir, ¿eh? ¿Ahí? Sí, ya. De operaciones. Perfecto. Ya, entonces, la clase de hoy día vamos a revisar el segundo proceso o el segundo actor dentro de la gestión de cadena de suministro, que pasa a ser relevante tanto para la toma de decisiones como en el control de la gestión de la cadena. Entonces, por eso que yo ahí en los monitos le aparecen estos dos factores: planificación de las operaciones y control de las operaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Revisar y reconocer los procesos de transformación que ocurren en un proceso productivo y verificar las etapas del proceso productivo. ¿Ya? Son las dos situaciones que me interesa que queden claras para que, ¿no es cierto?, después podamos hacer algunos ejercicios respecto a este tema. Entonces, la correcta administración de un proceso productivo en la cadena de suministro implica un monitoreo continuo del proceso y su medio ambiente para poder planear y controlar el sistema productivo. O sea, si tomamos esto, este concepto que estábamos señalando en este párrafo, dice que
primero implica un monitoreo continuo del proceso productivo. O sea, tengo que estar viendo desde que se inicia el proceso hasta que termina. Más aún, tengo que revisar los componentes que del medio ambiente pueden estar afectando al sistema productivo para poder planear y controlar ese sistema productivo. O sea, si yo estoy tomando, por ejemplo, la fabricación... ¿Un proceso de gestión global? Por eso, mira, si yo estoy tomando, por ejemplo, la fabricación de una botella o de un producto plástico, ¿no es cierto?, implica hacer todo el monitoreo, todo el control, en otras palabras, todo el seguimiento, desde que recibo los insumos para poder fabricar esa botella hasta que termino la fabricación de la botella. Pero no basta con solo eso, me dice el concepto de cuando yo estoy administrando el proceso productivo, sino que tengo que ver los impactos del medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día con la ley medioambiental respecto a la fabricación de productos plásticos? La idea es disminuir el plástico lo más posible. O hacerlos reciclables. ¿Ya? Exactamente. Por lo tanto, cuando yo estoy produciendo, ¿no es cierto?, un producto de plástico, tengo que ver todas esas variables. Primero, los insumos que voy a necesitar, cómo voy a transformar, con qué tecnología, ¿no es cierto? Tengo que ver qué productos voy a obtener y finalmente tengo que ver cuáles son los impactos ambientales que pueden estar afectando. ¿Estamos claros? Eso es lo que me indica a mí cuando yo estoy analizando el sistema productivo. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión de producción dice que es la administración de las operaciones, de los procesos de transformación que convierten a los recursos energéticos, de materias primas, de capital, de recursos humanos y demás insumos en un producto de bienes y servicios. Por eso que hablamos de operaciones más que de producción, porque voy a ir después viendo con los ejemplos de que se habla de un sistema productivo cuando yo estoy produciendo un bien, pero se habla también de un sistema de operaciones cuando yo estoy haciendo servicios. Por ejemplo, si yo estoy en una bodega y mi negocio es el almacenamiento de productos, ahí yo estoy dando un servicio, pero es una gestión operacional. ¿Ya? Igual hay transformación, igual hay insumos que se reciben, hay productos que se entregan. ¿Me están siguiendo la diferencia? Entonces, cuando yo hablo de producción a diferencia de operaciones. Sí. Perfecto. Entonces, vuelvo a recalcar, la producción o el sistema de producción está orientado a producir bienes, o sea, algo tangible. En cambio, cuando hablo de operaciones, estoy hablando de los servicios que podría dar o transformar. ¿Cuáles son los elementos del proceso entonces? De este sistema de operaciones. Primero, los insumos. Constituyen el material inicial, materias primas, subproductos, que se incorporan al proceso para su transformación en otro material distinto. Si yo lo miro desde el punto de vista de producción, por ejemplo, yo recibo, ¿no es cierto?, en el caso de, estoy pensando en la fabricación de un auto, recibo los neumáticos, recibo el volante, recibo el motor, qué sé yo. Y a lo mejor producto de todo eso lo ensamblo y produzco el auto. Ojo, ahí puede que haya parte más bien de operaciones porque estoy dando un servicio y no de fabricación. Cuando yo estoy fabricando el neumático, ahí hay un proceso de fabricación o de producción porque estoy obteniendo un bien. Pero cuando yo hago un montaje de un auto, estoy haciendo un servicio operacional. En el caso de una bodega, es un servicio operacional.
Igual hay procesos de transformación, igual estoy recibiendo insumos. ¿Qué insumo estoy recibiendo? Lo que voy a almacenar. Pueden ser papeles, pueden ser tintas, toner, pueden ser artículos de escritorio, etcétera. Pero esos insumos, posteriormente yo los proceso y los transformo en lo que es el negocio de una bodega o de un almacén. Luego, el proceso productivo u operacional requiere insumos, tal como está ahí en la PPT que ustedes están viendo, que puede ser energía, materiales, mano de obra, capital e información. Yo les expliqué qué era el capital. ¿Qué es el capital? ¿Se acuerdan o no? Miguel, ¿se acuerda de nuevo qué era el capital? No, profe. Héctor, ¿se acuerda qué era el capital? No, profe. ¿Alguien me podría acordarse de lo que era el capital? Los activos de la empresa. Eso, los activos. Y en general, ¿cuáles son los activos principales que entran a un proceso productivo? La maquinaria. La maquinaria, las instalaciones, ¿ya? Eso es el capital, ¿ya? Y además ahí agrega la información, porque la información es relevante en el proceso de transformación. O sea, si yo no tengo claro cuánto voy a producir, ¿cómo voy a producir? Tengo que tener claro la información previa que me indique cuánto voy a producir. Ya, una vez que ya tengo los insumos, gestiono y transformo. Y para eso requiero tecnología. En algunos casos, si no es un proceso productivo, ese proceso de transformación puede ser hasta manual. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una bodega o un almacén, y yo estoy colocando los productos en un almacén para luego despacharlo, ¿hay una gestión o no? Sí. Sí, hay una gestión de ordenamiento, de ubicación, ¿no es cierto? Todo lo que requiera, digamos, el dedicarse al negocio de bodega. Incluso puede significar que lleve a microfilm para los papeles que a mí me pasan, ¿no es cierto? Llevarlo a algún archivo y digitalizarlo. Es que los dos conceptos van ligados propiamente tal. Una cosa es distinguir cuál es cuál nomás. Está bien, pero lo que yo quiero que entiendan de que sea un bien o un servicio, siempre hay una transformación. No es que no haya transformación. El valor agregado lo está haciendo desde el minuto en que usted está incorporando algo al producto. Si por último recibió el producto y lo colocó en un orden distinto, ya es una transformación. Porque ya no lo está colocando en la misma forma en que llegó ese producto. Y finalmente, en el proceso tengo el bien o servicio, que es el producto que yo, o el servicio que voy a entregar. Y en eso también tiene que ver mucho después la retroalimentación. Cómo controlo si lo que yo produje está bien o está mal. Y para eso hacemos mejora continua. Revisamos que la operación, ¿no es cierto?, que yo realicé o transformé, efectivamente es la que deseaba el cliente. Entonces, para poder entender este proceso de transformación, vamos a revisar que lo que se transforma es la materia. Pero para eso hay que entender qué proceso, qué transformaciones puede transformarse en la materia. Entonces, aunque parezca muy conceptual, me interesa que entiendan estos conceptos para que luego ustedes lo aterricen en su propio trabajo y vean y observen qué es lo que están haciendo con la materia que ustedes están recibiendo.
Entonces, dice, todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia en nuestro planeta puede encontrarse en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua la podemos encontrar en esos 3 estados. Miren, esto es materia de enseñanza media, pero es importante recordarla. El agua, como líquido, ¿no es cierto?, es agua, ¿ya? Pero también la puedo transformar en un estado sólido, cuando la meto al frigider y la transformo en cubos de hielo. O la puedo transformar en estado gaseoso cuando la llevo a una tetera y la hago hervir. Entonces, estos 3 estados que yo le estoy comentando se dan en todo proceso productivo, ¿ya? Vamos a ir revisando para que se pueda ir entendiendo un poquito mejor. Los sólidos, dicen, tienen forma definida. Aunque los cambiemos de envase o recipiente, su forma no cambia. Por ejemplo, la piedra. Estoy llevándola a un ejemplo que más absurdo, pero la piedra, en su forma más primitiva, no cambia. Pero si interviene un artesano, sí la puede cambiar. Si él le mete martillo, ¿no es cierto?, cincel, le puede dar forma a esa piedra y la puede vender. ¿Es así o no? Por supuesto. Ya. Por lo tanto, dice que tiene una forma definida, aunque lo cambiemos de envase o recipiente, su forma no cambia. O sea, si yo la envaso tal como está, obviamente no va a cambiar, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades principales? Pueden haber otras propiedades, pero ¿cuáles son las propiedades principales de la materia sólida? La resistencia o tenacidad, la capacidad de soportar grandes fuerzas sin deteriorarse. O sea, si yo a una piedra la tomo, ¿no es cierto?, y le puedo aplicar fuerza, y a lo mejor si estoy con una roca, probablemente tenga que pegarle varios martillazos antes de cambiarle la propiedad, o la tenacidad que tiene esa roca, ¿ya? La flexibilidad, capacidad de algunos sólidos de deformarse permanentemente sin romperse. O sea, por ejemplo, un cable eléctrico es un material sólido, pero flexible. O sea, yo lo puedo deformar de distintas maneras, lo puedo estirar, lo puedo encoger y no se me va a romper. Salvo que después de varios movimientos a lo mejor sí termina rompiéndose. Son algunas de las propiedades de la materia sólida. ¿Por qué estoy dando estas situaciones, estas características? Porque en un proceso productivo se dan estas situaciones y es importante que ustedes las entiendan. Los líquidos no tienen una forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente o envase que los contiene. Entonces, si yo tengo una botella de bebida, ¿no es cierto?, el líquido por sí solo yo no lo puedo envasar en el aire. El agua yo no la puedo envasar por sí sola, el contenido gaseoso no lo puedo envasar en el aire. No tendría sostén ese líquido. Por lo tanto, tengo que envasarlo en un recipiente, ¿ya? Tal como aparece ahí en el monito. Propiedades de la materia líquida. La compresibilidad. O sea, dice, es la fuerza que se requiere para poder comprimirlos. Es el agua que requiere mucha fuerza para ser comprimidos. O sea, miren, basta con... Por eso yo les puse el ejemplo. Ahí, el regar. Si yo tomo una manguera y tapo el hoyito donde va a salir el chorro de agua, tengo que presionarlo bastante fuerte para que no salga el agua, ¿no? ¿Es así o no? Sí. Entonces ahí estamos hablando de una propiedad que es la compresibilidad, o sea, estoy comprimiendo la salida del agua. Esto en un proceso productivo lo vemos, por ejemplo, en los embalses. O sea, si ustedes van, digamos, al embalse Recoleta, van a ver, ¿no es cierto?, que si no se abren las compuertas, el agua está comprimida. Está ahí hasta que alguien abre la compuerta para que, ¿no es cierto?, pueda ser, después, digamos, pueda canalizarse hacia los distintos cultivos. Pero si no, está ahí, comprimida. La segunda propiedad, la viscosidad.
se relaciona con la fuerza de cohesión entre las moléculas. O sea, por ejemplo, esto es una de las propiedades principales del agua. Usted, si trata de tomar el agua, ¿la puede tomar o no? No. O sea, se puede, pero cuesta mucho, o sea, se escurre, ¿no es cierto?, a través de las manos. Por lo tanto, es porque las moléculas que constituyen el agua están muy dispersas. Por lo tanto, es poca la viscosidad que tienen. No hay una forma de tomarla como es el caso de una roca, de un computador, que si yo lo tomo sí tiene esa viscosidad. Los gases no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Al igual que el agua, el gas yo lo puedo meter en un envase y va a tomar la forma que tiene ese recipiente. O si no, pregúntenle a los que venden gas licuado. Ese es gas, pero está en un recipiente que está contenido en un cilindro. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, algunas características que tienen los gases. Tienen volumen, pero no es definido, ya que está dado por la capacidad del recipiente que lo contiene. Es decir, podemos comprimirlo. Por eso que una de las cosas que y un poquito más adelante viene, es que yo puedo medir tanto el gas como el agua. Lo puedo medir en términos de volumen y de dimensión, pero puedo medirlos en la medida en que estén contenidos en un recipiente. No así el material sólido. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el estado de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Tiene forma definida? El sólido sí. O sea, si yo tengo un computador, claramente, ¿no es cierto?, es una forma rectangular, que tiene ciertas características de dureza, etcétera, etcétera. ¿El líquido tiene forma definida? No, porque va a depender del envase en que yo lo coloque el líquido, en la forma que va a tener. Si lo coloco en un envase de 5 litros, el líquido va a tener una forma de envase de 5 litros. Lo mismo pasa con el gas. Pero ¿tienen volumen? Los tres tienen volumen. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de 3 medidas: largo, ancho y alto. Por lo tanto, yo le puedo calcular el volumen. ¿Y por qué para mí es importante que supieran esto? Porque cuando veamos en transporte y distribución, vamos a ver una presentación que tiene que ver con el tema de cubicación, que en el fondo lo que estamos calculando ahí es volumen, el espacio que yo voy a necesitar para poder, ¿no es cierto?, cubicar la carga. Entonces, para eso es importante que entendieran esto, que si yo cubico cajas de botella, van a depender de las dimensiones que tengan esas botellas. Pero si cubico, no sé, a lo mejor sillas, va a ser distinto. O si cubico computadores, va a ser distinto. Entonces todo va a depender de cómo yo las envase en cada contenido que va a tener estos productos. ¿Tienen masa o está constituido por materia? Los tres tienen masa. O sea, en el fondo, los tres componentes tienen moléculas y átomos. Lo que pasa es que en el estado sólido de un producto, las moléculas están mucho más comprimidas. En un computador, las moléculas están mucho más prensadas. En cambio, en el agua no. Y menos en el gas. Entonces dice que la masa es la propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se mide con una balanza y sus unidades de medida principales son el gramo o el kilo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vuelvo a decirle, cuando veamos en cubicación, cuando veamos en tema de transporte, se ve lo que es las dimensiones, que es la cubicación, y se ve el peso, o sea, la masa. ¿Cuánto me soporta un camión
al momento que yo estoy trasladando cierta materia. Y eso tengo que medirlo en gramos, o en kilos, ¿no es cierto? O en toneladas incluso. ¿Ya? Entonces es importante resaltar esto para que estoy llevándolo de lo más básico para que después vayamos entendiendo, ¿no es cierto? Y puedan comprender en su propio proceso productivo, en el que ustedes en el día a día están yendo a su trabajo, ¿no es cierto? Y revisen, nosotros estamos transformando materia líquida, o estamos transformando materia sólida, o estamos transformando gases. Pues incluso pueden haber transformaciones físicas a químicas. Entonces ahí en el ejemplo lo tienen más claro todavía. Dice, una sandía tiene más masa que un durazno. Por lo tanto, si yo voy a embalar sandías, necesito cajas más grandes para meterlas, ¿no es cierto?, que si voy a embalar durazno. Lo mismo pasa si voy a embalar un tornillo, tiene más masa que un fósforo, dependiendo de las dimensiones del tornillo. Entonces el volumen es la propiedad que indica la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida oficial es el metro cúbico, es lo que recién les señalaba, o sea, largo por ancho y por alto. ¿Ya? Cuando yo estoy tratando de transportar un producto de una región a otra, tengo que tener claro cuántos metros cúbicos me va a soportar el camión para saber cuánto es lo que puedo transportar. Y por eso que ahí dice se utiliza el litro, el centímetro cúbico o el milímetro para medir volúmenes. Profe, ¿Sí? una consulta. Cuéntame. También hay un peso máximo permitido para poder transitar por las calles, creo, de los camiones. Sí, porque obviamente, gracias por la consulta, obviamente va a depender del peso que lleve el camión, por eso que los camiones también tienen cierta capacidad de toneladas, porque cada camión que pasa por un camino, ¿no es cierto?, va el soporte entre o el roce que se produce entre la acera y el camión duplica. Entonces, miren, si esto es lo mejor es llevar los ejemplos para que lo entiendan. Si un camión de flete quiere entrar acá al edificio donde yo vivo, ya que yo les comentaba que tengo una hermosa vista acá al mar, trata de entrar al condominio, no va a poder entrar, porque aparentemente el piso que tiene el condominio está en una base de concreto, pero como el camión tiene un cierto peso, más la carga tiene otro peso más, entonces si yo entro con ese camión, probablemente la acera donde está soportando, digamos, el camión ceda y se derrumbe. ¿Cuántos accidentes no han habido de puente, por ejemplo? Por lo mismo, por lo que tú estás diciendo, porque no respetaron la carga máxima, o bien no había señalización que dijera máxima de peso, digamos, no sé, 40 toneladas. Lo mismo pasa con las dimensiones. ¿Qué pasa si un túnel tiene cierta altura? No puedo entrar con el camión, porque la altura del camión también tiene cierta dimensión. Por lo tanto, si yo trato de pasar, por más que quiera, me va a chocar con la entrada del túnel. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Dice cuando